Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver sistema del complemento. Este está formado por una serie de proteínas que complementan la acción de los fagocitos en la inmunidad innata. También intervienen en la respuesta humoral y este sistema está formado por numerosas proteínas que cuando se activan producen una reacción en cascada. Esta reacción en cascada genera respuestas biológicas, como por ejemplo la lisis del agente patógeno, la fagocitosis por parte de los fagocitos y la inflamación, que tiene como objetivo el reclutamiento de células al foco de infección. Consta de 3 vías de activación, es decir, se puede activar por 3 diferentes maneras. La vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Estas 3 vías convergen en una fase lítica, o sea, las 3 vías terminan en una fase lítica, también llamada complejo de ataque a membrana, o MAC, por sus siglas en inglés. Este complejo de ataque a membrana, ¿a qué membrana ataca? A la membrana del agente patógeno. Este complejo forma poros o canales transmembranarios cuyo objetivo es el libre flujo de moléculas y de iones pequeños a través de esos poros para producir la lisis osmótica del agente patógeno. Las proteínas del complemento se designan con un número precedido por la letra C. Vamos a tener entonces como componentes del sistema a la proteína C1, C2, C3, C4 y así hasta la C9. Estas proteínas que producen una reacción en cascada, como mencionamos anteriormente, se debe a la actividad proteasa que tienen los componentes del sistema. Es decir, la activación de un componente hace que se active el siguiente y así sucesivamente. Cuando una proteína componente del sistema se escinde, o sea, se separa, origina 2 fragmentos, el fragmento A y el fragmento B. El fragmento A es el más pequeño, excepto para el componente C2, la proteína C2 del sistema, que se sigue llamando al revés. Ciertos autores utilizan la denominación C2A para el fragmento más pequeño y C2B para el más grande, pero bueno, coexisten ambas nomenclaturas actualmente, ¿sí? Es decir, para el fragmento más pequeño del componente 2 puede llamarse A o B y el fragmento más grande también, B o A. De todas maneras, en este video vamos a considerarlo como se usaba históricamente, anteriormente. En el caso entonces del componente C2, vamos a mencionar que el más pequeño es el B y el más grande es el A. Es el único que es al revés. Y como dijimos anteriormente, los complejos activos son proteasas que digieren al siguiente componente de la cascada, activando de esa manera el siguiente y así sucesivamente. A estos complejos, cuando están activos, se los representa con una línea horizontal sobre las siglas que los representan. A modo de resumen, el objetivo es que, mediante una serie de mecanismos en cascada, se activen la proteína C9, que forma poros en la membrana del agente patógeno, exponiendo así el citoplasma de la célula. ¡Que no sea! ¿Qué es eso? Quiero destacar la acción del componente C3b, que es una gran opsonina. ¿Se acuerdan de lo que era la opsonización? Que es el recubrimiento de un agente patógeno por sustancias que favorecen la ingesta por los fagocitos. Es decir, cuando tengo un agente patógeno opsonizado, el fagocito va y se lo come con mayor facilidad. Bueno, aquí también estoy mencionando tanto a la C3b como a la C4b, que son componentes del sistema que se unen covalentemente al agente patógeno
favoreciendo la opsonización, como mencioné recién, y la fagocitosis. Los componentes C3A y C4A y el C5A son anafilotoxinas, es decir, sustancias que van a favorecer la inflamación. Bueno, ahora sí, nos vamos a describir un poco de la vía clásica. Esta se activa cuando los anticuerpos se unen a un antígeno. Debido a la necesidad de complejos antígeno-anticuerpo, es que se considera que el sistema del complemento interviene en la respuesta humoral. Entonces, cuando una inmunoglobulina M o una inmunoglobulina G se unen a un antígeno, la región Fc de la inmunoglobulina sufre cambios conformacionales que permite la unión con el componente 1 del sistema del complemento. Esto quiere decir que el sistema del complemento, específicamente el componente 1, no puede unirse a inmunoglobulinas libres. Se va a unir solamente a inmunoglobulinas que están unidas a un antígeno, ¿sí? Una cosa muy importante a considerar es que el componente 1 de la vía clásica del sistema del complemento tiene mayor afinidad por la inmunoglobulina G3, luego por la inmunoglobulina G1 y luego por la inmunoglobulina G2. O sea, de mayor a menor afinidad tenemos la 3, la 1 y la 2 y no se une a inmunoglobulina G4. Aquí les aclaro que el componente 1 se encuentra inactivo en el plasma porque está asociado con una proteína inhibidora que es la C1 inhibidora. Entonces la unión de C1 con el segmento Fc de la inmunoglobulina unida al antígeno lo libera al C1 de la proteína inhibidora e inicia así la cascada de reacciones. El C1 está compuesto por 3 proteínas diferentes: la proteína C1q, C1r y C1s. Cuando C1q se une a complejos antígeno-anticuerpo, el inhibidor de C1, que es una proteína inhibidora de serin proteasas unida covalentemente a C1r y C1s, se desprende. De esta manera se produce autoactivación de la porción C1r que se convierte en proteasa. Entonces, esta C1r activa a la porción C1s. Una vez que ya tenemos el complejo C1 activo, la porción C1s cataliza la hidrólisis del componente C4. Por lo tanto, lo separa en 2 fragmentos, C4a y C4b. C4b, como les conté anteriormente, tiene la capacidad de unirse covalentemente a la superficie del microbio mediante un enlace tioéster. Pero la función más importante es que interactúa con otro componente del complemento que es el C2. Al unirse C4b con C2 y por acción de la C1s, se produce la escisión de C2 formando C2b y C2a. Aquí voy a frenar para aclararles nuevamente este problema con la C2b y la C2a, que muchos autores consideran que la C2b es la que tiene actividad proteasa y no la C2a. Nosotros vamos a considerar a la C2a como la que tiene actividad proteasa, es decir, la que luego va a activar la siguiente etapa. Entonces, ¿qué ocurrió anteriormente? Se escindió C2, se formó C2a y C2b. C2a queda unido a la C4b y se va a formar un complejo C4b, C2a. A ese complejo se lo conoce como convertasa C3. ¿Por qué?
porque es una proteasa capaz de fragmentar a C3. Y entonces C3, que es el siguiente componente del sistema, por acción de esta convertasa C3, que está formada por C4b y C2a, va a hacer que el C3 se separe en C3b y C3a. Habíamos mencionado que C3b tenía esa capacidad de unirse también, como C4b, covalentemente a la superficie del agente patógeno, mediante un enlace tioéster. Por lo tanto, evidenciamos aquí esa capacidad opsonizante, que es un gran opsonizador. Entonces, el fragmento que tiene actividad proteasa va a ser el fragmento C3b. Ese fragmento C3b se va a unir al anterior, a la convertasa C3, que estaba formado por C4b y C2a. Entonces me va a quedar una nueva estructura constituida por C3b, C4b y C2a. A eso lo conocemos como convertasa C5. ¿Y qué hace la convertasa C5? Es una proteasa capaz de fragmentar el componente 5. ¿Y en qué lo va a fragmentar? Lo va a escindir en dos partes. La porción C5b y la porción C5a. Bueno, la C5a, como la C3a y como la C4a, son anafilotoxinas, o sea, tienen la función de aumentar la inflamación, pero la porción, el fragmento que tiene continuidad con actividad proteasa va a ser el C5b, que corresponde al primer componente del complejo de ataque lítico o también llamado complejo de ataque de membrana. Entonces, este complejo resulta de un ensamblaje sucesivo de los componentes desde el 5b, que se asocia al 6, luego al C7 y luego al 8. Ese complejo C5b, C6, C7, C8 actúa como una especie de catalizador para la formación de estos poros transmembranarios. Esos poros se forman por la polimerización de varias proteínas, varios componentes C9, que pueden ser aproximadamente hasta 18 proteínas. Se van insertando en la bicapa lipídica y forman el poro. Esos poros quedan incluidos en la membrana como una proteína integral, produciendo la lisis osmótica del agente patógeno. A diferencia de la vía clásica que se activa, como vimos, en presencia de complejos antígeno-anticuerpo, la vía alternativa, y también la vía de las lectinas, se activan espontáneamente en respuesta a patógenos. La vía alternativa está activada constantemente al generarse permanentemente C3b a partir de C3. Al aparecer un agente patógeno o un componente de la superficie celular de microorganismos, C3b se une a este y simultáneamente otro componente del complemento llamado factor B, por acción del factor D, es escindido en el fragmento BB y el fragmento BA. Entonces, el fragmento C3b unido al agente patógeno se une a BB, al fragmento BB, formando el complejo C3b-BB, que va a tener actividad proteasa. Este complejo es muy inestable, por lo que requiere también del factor P o properdina para estabilizarse. Este complejo C3b-BB se lo conoce como convertasa de C3 de la vía alternativa, ya que puede fragmentar a C3 formando más C3b. Luego, este complejo activo, la convertasa C3 de la vía alternativa, se une a otro fragmento C3b. Por lo tanto, se va a constituir un complejo formado por C3b, BB y C3b,
que tiene capacidad de actuar como convertasa C5, es decir, tiene la capacidad de escindir a C5, originando así un fragmento C5A y otro fragmento C5B, el cual puede dar comienzo a la formación del complejo de ataque de membrana, como ya vimos anteriormente. Para evitar que las convertasas actúen sobre las superficies de las células del hospedador, es decir, para evitar la lisis de las células propias, existen proteínas reguladoras solubles y proteínas reguladoras de membrana que permiten diferenciar a las células propias de los patógenos, ya que el sistema del complemento no reconoce lo propio de lo ajeno. Con estas proteínas se puede entonces monitorear la activación exagerada que cause un daño al organismo, a las células propias del organismo. Las proteínas reguladoras solubles son el factor H y el factor I, entre otras, que participan tanto en la vía clásica como en la vía alternativa. Y entre las proteínas reguladoras de membrana tenemos, por ejemplo, a la CR1, a la MCP, que es la proteína cofactor de membrana, y a la DAF. Estas actúan solamente en la vía clásica. Por último, tenemos una tercera vía que es la vía de las lectinas, que puede ser activada independientemente de anticuerpos. Esta vía es iniciada por la proteína de unión a mannano, MBP por sus siglas en inglés, o también conocida como lectina fijadora de mannano. Esta tiene una estructura similar a C1Q. Está presente en el plasma sanguíneo asociado a serina proteasas homólogas a C1R y C1S. La MBP puede unirse a grupos manosa terminales en la superficie de bacterias y activar así a enzimas proteolíticas. Estas actúan sobre C4 y C2, generando así convertasa C3 como en la vía clásica. Y de esta manera también llegamos a la etapa lítica, en donde se termina activando el complejo de ataque a membrana, de la misma manera que lo hacemos a través de la vía clásica y de la vía alternativa. Y con esto hemos finalizado el sistema del complemento. Nos vemos en los siguientes temas y hasta la próxima.